Hola Edgar, Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va? bien, bien, ¿cómo te va a ti? ¿Dónde estás en este momento? Gracias. Estoy haciendo un viaje por las montañas rocosas del oeste americano. Ah, eso suena bien, eso suena bonito. Sí, 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 muy contento. Bien, gracias por la entrevista, Edgar. Y bueno, estamos aquí virtualmente para hablar de Yes Day, esta nueva Sí, película tuya que se estrena este 12 de marzo en Netflix. Pero últimamente quería empezar diciéndote que te he visto por todos lados últimamente, no en persona, obviamente, pero en muchos papeles, ¿no? En muchos papeles que obviamente por cuestiones de la pandemia se han visto a través del streaming, pero ¿ha sido una coincidencia? ¿Había muchos proyectos tuyos acumulados que habían sido, digamos, filmados o grabados? ¿O por qué todo se dio así en estos últimos meses? y a veces pasa así, se había filmado, las películas en muchas ocasiones para los actores son como una especie como de cosechas, de pronto vienen como películas interesantes, experiencias que te llaman enormemente la atención y sí, en este caso sí es curioso que se acumularon estrenos y de pronto se pusieron unos, se apilaron los estrenos de muchas de los trabajos que había hecho. Importante, ¿no? Como latino, como representante de la comunidad latina, aunque no siempre haces de latino, que hayas tenido esa presencia. Eres el chico latino ahora que hemos tenido con nosotros durante la pandemia. Bueno, pues espero que haya sido una buena compañía. Este, tan necesaria en esta pandemia tan intensa. Pues sí, me siento muy contento. He tenido la oportunidad de trabajar con gente con la que siempre había soñado trabajar en proyectos proyectos además muy diversos Sí. que me, que, que nada, que me estimulan mucho. También tuve la oportunidad de trabajar de nuevo con gente que adoro, que son grandes amigos, Olivia Sayas, Penélope Cruz. Siempre soñé con trabajar con Nicole Kidman y en The Undoing fue maravilloso y esta experiencia de Yes Day con Jennifer Garner ha sido bellísima. De Y verdad, es algo como, diferente, ¿no? Como ya lo has comentado, creo que recientemente, porque por lo general estás en proyectos dramáticos, ha habido últimamente cosas de acción también, sí. pero nada específicamente relacionado a la comedia y a la comedia familiar, que es lo que se encuentra en esta película. Entonces, por ese lado también, a pesar de que es una película ligera, había cierto reto para ti, ¿no? En No, cuanto al no, registro. completamente, ¿no? Completamente. O sea, a mí, bueno, primero, la comedia es, o sea, varias de mis películas favoritas son comedias y muchos de mis actores favoritos son, son comediantes o han venido de la comedia. De hecho, de Ujú. las cosas que más me llama la atención siempre es ver un actor de comedia haciendo drama. Esa transición me encanta, ¿no? Como la vivimos ahora en The Undoing con Hugh Grant, ¿no? Este, que, que, que Hugh está en este momento haciendo unos papeles increíbles, cuando principalmente, sobre todo durante los años 90 fue el rey justamente de las comedias principalmente románticas. Es un Sí. género que me gusta mucho yo creo que secretamente y conscientemente lo estaba deseando, no era una cosa que me lo había planteado de manera Ujú. concreta, racional, pasó y una vez que Miguel Arteta y Jennifer Garner me invitan a hacer la película, me di cuenta en el proceso que era la película que inconscientemente más necesitaba hacer. Fue para mí muy terapéutico hacer esa película. Y en Eh, esta película, tu personaje que se llama Carlos, tiene dos hijos, ¿no? Con una mujer anglosajona, Alison, que es la sí, personaje Jennifer. interpretado por Jennifer Garden. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la dinámica de incorporarte a esta familia ficticia? Yo sé que tú en tus redes has hablado del cariño que sientes por tu sobrina, tú mismo no tienes hijos, pero también fue un reto eso, hacer de padre en una película y de estos niños chicos y esta Y, dinámica bicultural o algo así. No, no, todo fue muy... De hecho, una de las cosas que me parece más refrescante de esta película es que habla de cosas muy serias de una manera muy empática y de una manera muy orgánica. Comenzando por el hecho de que es una familia bicultural, es una familia que claramente refleja el mundo en el que vivimos, sobre todo, o sea, la película está situada en una ciudad muy específica, que es la ciudad de Los Ángeles, que es uno de los lugares más diversos, no solo de los Estados Unidos, sino del planeta, de modo que
que me pareció refrescante e importante que la película refleje o que nuestras historias sigan reflejando el mundo en el que vivimos y que además el elemento está allí sin hablar de él, pero está presente, que es el de sencillamente una familia completamente usual en una ciudad como Los Ángeles dentro de esta película. O sea, lo que básicamente nos invita es a darnos cuenta que la familia Torres es una familia tan americana como cualquier otra familia. Y eso para mí fue muy importante, además, sobre todo como un inmigrante en los Estados Unidos, un inmigrante reciente, básicamente, yo llevo viviendo acá 3 años, es algo que he podido vivir muy de cerca, ver justamente esa multiculturalidad, no solo en California, sino en el resto de los Estados Unidos, y es importante que el mundo que vivimos se refleje en las historias que contamos. Antes que en Los Ángeles, ¿no? Normalmente has estado viviendo los últimos años, No, antes o yo no. viví en Venezuela, yo viví en Venezuela No, 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 hasta, perdón, o sea, te refieres a eso, de inmigrante reciente, claro, desde que reciente, sí, 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 antes de reciente. eso vivías en Venezuela, pero ya estabas haciendo muchos papeles en inglés, o sea, sí, Sí, claro, o sea, yo ¿cómo ha llevo sido tu? trabajando fuera de Venezuela y trabajando en Hollywood desde hace varios años y en Europa también, pero no me había mudado. Claro. No había tenido necesidad de mudarme hasta, bueno, por razones que todos conocemos, Mm. pues ya fue muy difícil para mí seguir viviendo en Venezuela. Eh, Y el sobre todo. inglés, perdona, obviamente eres un actor y tienes que aprender, digamos, creo que hablas varios idiomas, pero con el inglés, ¿cómo ha sido tu contacto? ¿Crees que lo has desarrollado más ahora que vives por aquí o no? ¿O ha sido algo Bueno, que ya has tenido siempre? bueno, claro, obviamente, obviamente al estar en un lugar donde estás rodeado del idioma constantemente, bueno, hay una absorción que ya es una cosa que se convierte en tu segunda naturaleza. Lo que pasa es que bueno, yo tuve la suerte de tener un padre que fue attaché militar, mi papá fue agregado militar, se tuvo misiones diplomáticas en varias partes del mundo y bueno, tuve la suerte de estar expuesto como una vida muy internacional desde niño. Como que para mí vivir en diferentes culturas y cambiar de un idioma a otro es algo bueno, que ha sido parte de mi desarrollo, pues. Y bueno, y básicamente yo vivo mi vida cotidiana, la vivo en dos, tres idiomas, ¿no? Dependiendo de lo que esté pasando en mi vida, pero definitivamente viviendo en una ciudad como Los Ángeles, obviamente estoy hablando inglés y español constantemente. Y en este caso, hay también, la película es en inglés, pero hay momentos específicos en español, hay esa interacción muy interesante dentro de esta familia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para empezar, antes de hablar de los niños con Jennifer? Yo asumo que ella no habla español. No, ella lo habla bastante, ella lo habla Ah, sí. bastante, sí, 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 ella habla bastante español y lo entiende bastante. De hecho, su hija mayor lo habla bastante bien. em, Ah, y esto estuvo clarísimo desde el principio. Primero que Jennifer y Miguel querían que el personaje del padre, o sea, que Carlos fuera Carlos Torres, que fuera un personaje de origen latino, ¿no? De origen sí. hispano. Este, y cuando ellos me invitaron a compartir toda mi cultura y mi venezolanidad y vertirla dentro del personaje, dentro de la película. Entonces, claro, para mí era natural cambiar del español, del inglés al español de manera orgánica, porque así es la dinámica dentro de la mayoría de las familias que son biculturales, ¿no? Y obviamente también hay momentos, y eso sí lo he vivido yo de manera personal, que cuando vives emociones que son muy fuertes, sean emociones negativas o emociones positivas, por lo general vuelves a la lengua materna, ¿no? Entonces hay momentos en los que, o sea, no quiero dar spoilers, pero hay momentos en la Sí, película que si te la viste te das cuenta, donde yo asumo que tú eres peruano, ¿verdad, Sergio? soy peruano, soy peruano. Eres Sí. peruano, claro. Entonces, yo me imagino que debe ser igual en Perú. Cuando te dicen por el nombre y el segundo nombre, ya sabes que hay problemas con tus papás cuando te llaman. No sé si tú tienes un segundo nombre. Yo tengo un segundo nombre, que es un nombre muy antiguo, es Filiberto, que es el nombre de mi papá, un nombre como Ajá. antiquísimo. Y cada vez que yo escuchaba de niño Edgar Filiberto, ya sabía yo que me iban a regañar. Entonces, nada, todas estas cosas se dieron de manera natural como por ejemplo en la escena con Jenna. Además, Jenna Ortega, nuestra hija adolescente,
Claro. ella también es de origen hispano, sus padres son hispanos, ella es primera generación, ella es segunda generación de los Estados Unidos y sus padres hablan perfectamente español, ella también lo habla y lo entiende, de modo que fue muy natural incorporar el español a la dinámica de la película y era necesario y natural. Y para tomar un poco esto de esta biculturalidad en la película, siendo una película que quizás en otros tiempos hubiera estado representada de otra manera en el plano de los actores, también es importante quizás para ti, ¿no? Que siendo esta una película comercial y siendo una película familiar, demuestre un poco la realidad de lo que está ocurriendo y de alguna manera, no es que dé un mensaje, pero de alguna manera diga algo en los tiempos en que vivimos. O sea, hay un Claro. aporte ahí. Y para ti siempre debe ser un poco también, como para cualquier actor, complicado aceptar o no un papel, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la red avispa. Mencionaste haber trabajado con Penélope, que también hubo toda una polémica alrededor de ella. Entonces, ¿cómo haces tú tus decisiones específicamente al momento de acercarte a un proyecto y cómo analizas, digamos, las demandas que van a haber para ti como actor y los riesgos que podrían haber en cuanto a la recepción? Sí, bueno, yo escojo, yo pienso que existe como una especie de, no sé, como de danza secreta entre actores y personajes. O sea, hay personajes que tú sencillamente al leerlos los entiendes. Tú dices, yo a este tipo lo entiendo, hay algo que me conecta y a veces es algo intelectual, algo que está muy claro en tu cabeza, dices, esta es la razón que me conecta y a veces son cosas completamente orgánicas, son cosas que incluso son intuitivas, que incluso en el proceso es que entiendes por qué dijiste que sí. O sea, por ejemplo, en el caso de la red avispa fue una decisión completa y absolutamente intelectual. Yo vengo de un país devastado por el populismo, devastado por un gobierno dictatorial y para mí, y devastado además por una utilización completamente manipulada de la ideología. O sea, es disfrazar de ideología intenciones que son completamente o sea, criminales, de abuso de poder, pero se disfrazan de ideología. Para mí era importante eh, a través cuando Olivier me llamó, Olivier Sayas, con quien yo hice Carlos hace 10 años, me invitó a hacer la Red Avispa, lo que me conectó era la posibilidad de entender cuán lejos puede llegar alguien en nombre de la ideología. O sea, tanto el personaje de Penélope como el mío son un matrimonio que están dispuestos en nombre de la patria, en nombre de la ideología, en nombre de la revolución, a Ya. desmembrar su familia, a mentirse, a traicionar sus votos por el tema ideológico. Eso es algo que para mí es imposible. Para mí lo más importante en mi vida es mi familia. Yo creo profundamente en el concepto de familia y para mí eso sería muy difícil, de modo que como actor justamente me parecía interesante explorar y tratar de entender qué se siente, tratar de entender por qué alguien puede realizar cosas que para mí serán imposibles en nombre de la ideología. Y cuando leí Yes Day me di cuenta que al final es una película que me ha permitido no solamente experimentar con un género que nunca había experimentado, como la comedia, y ejercitar músculos actorales que yo ni siquiera sabía que tenía, porque siempre el crecimiento viene cuando te Mm. sales de tu zona de confort. Y para mí, obviamente, yo soy una persona muy curiosa y siempre voy a estar buscando experiencias nuevas, tanto en el cine como en mi vida. O sea, yo siempre estoy buscando experiencias nuevas. Para mí eso es importantísimo. Es la razón por la que soy actor, es la razón por la que fui periodista, es la razón por la que quise ser diplomático. Para mí tiene que ver con experiencias nuevas. Y también darme cuenta que en el fondo, en el proceso de la película, de hacer la película, me di cuenta que es como, para mí hacer Yes Day es una celebración del amor tan inmenso que yo siento por mi familia y de una Mm. manera de trabajar también el dolor tan grande que ha sido, no solamente para mí, sino para millones de venezolanos, las rupturas de las familias obligadas a emigrar, obligadas a Mm. escapar de Venezuela. Hay, con esto lo que te quiero tratar de ilustrar es que a veces las decisiones son completamente intuitivas y es en el proceso que te das cuenta que yo a través de esta película estaba trabajando ese dolor, trabajando el dolor de haberme tenido que ir de Venezuela, de haber tenido que hacer mi hogar en otro lado y ahora con la pandemia que justamente comenzó 2 semanas después de terminar la película, la reflexión es incluso más grande y más profunda porque
yo no he podido ver a mi familia desde que comenzó la pandemia. Oh, De wow. modo que esta película recobra un significado más profundo y más amplio para mí, porque al Sí. final, para mí y para muchísimas personas que están en la misma situación de no poder estar en el mismo espacio físico con la gente que más aman. De modo que la película para mí también se convierte en una manera de, de invitar a quien la vea no solamente a inspirarse, a ejercer, a practicar, a ejercitar la flexibilidad, sino que también la película pueda servir como un vehículo de esperanza, para entender que para asegurarnos que esta pandemia va a pasar, que esto se va a terminar y que eventualmente, más pronto que tarde, vamos a estar todos de nuevo en el mismo espacio físico con la gente que más amamos. Pues yo quisiera que la gente pudiera sentir esa misma esperanza que me hace sentir a mí la película. Y es curioso porque una película como Yes Day, justamente en su sencillez, debido al hecho de ser bicultural, es muy clara, ¿no? En lo que trata de transmitir y entonces no debería, en teoría, generar mayores discusiones ni debates como la Red Avispa, que tú tenías un punto de vista determinado, pero para otras personas tu personaje podía ser visto como un héroe completo y por Claro, lo tanto como una defensa del castrismo, ¿no? Y en tiempos tan complicados como los que vivimos, a veces es delicado porque todo el mundo parece estar dispuesto a tirarse encima del otro, ¿no? Incluso pusiste tú algo de Venezuela en Instagram y alguien dijo, bueno, pero tú estás viviendo ahí en Estados Unidos que ahora es comunista con Biden. Entonces sí. hay una confusión brava, creo, Sí, no, últimamente. Es bueno, o sea, delicado. yo no utilizo mi trabajo ni mis películas como vehículos de expresión política. Eso me parece a mí aburridísimo. Yo no hago películas políticas. Yo cuento historias humanas. Mi posición política, de esa me encargo yo. Sí. De esa la digo yo de manera directa. Yo no necesito interpretar un personaje para expresarme políticamente. De hecho, me parece aburridísimo. Me parece algo que es casi como onanista, como utilizar porque Ujú. para mí el trabajo de actor es la forma más poética que yo encontré de explorar la naturaleza humana y de entender la extensión de nuestra naturaleza como seres humanos. Me interesa la política porque dentro del cine o en la política como contexto, en el, en el ejercicio del poder, la verdadera naturaleza, los verdaderos colores de una persona se muestran y eso a mí, desde el punto de vista artístico y humanista, me parece interesantísimo, pero no me expreso políticamente a través de mis películas, o sea, no tengo que estar de acuerdo políticamente en mi vida real como Edgar Ramírez con un personaje para poder interpretarlo. De hecho, más bien utilizo los personajes para como vehículos que me permitan entender o no la realidad de otra persona, porque a veces no lo terminas entendiendo, pero Sí. atraviesa la experiencia. Y yo lo hablaba con Penélope, Penélope y yo al final pasamos por la experiencia juntos, pero no lo entendimos. Para Penélope lo más importante es su vida y su familia, igual que para mí. Y entender intentar, pero de eso se trata justamente la exploración como actores y como artistas y como intérpretes, tratar de entender la naturaleza del otro que es distinto a ti, del otro que piensa distinto a ti. Y obviamente me parece además, en el caso de algunas personas, de algunos medios, me parece además como muy facilón tratar de colocar sobre los hombros de un personaje de una película posturas políticas propias y tratar de crear controversias a partir de un trabajo que claramente es un trabajo de interpretación. O sea, me parece una salida completamente fácil, ¿no? Bueno, Edgar, se me ha acabado el tiempo, pero te agradezco mucho. Sé que vienen varios proyectos para ti. Vas a estar de nuevo con Jessica Chastain. Sí, Vas a hacer, se estrena pronto Django Cruz, Cruz, entonces sigues trabajando y se me acabó el tiempo. Muy amable. muchísimas Agradezco poder gracias. hablar contigo. Que estés muy bien. Hasta luego. Muy Un bien, placer hasta conversar luego. contigo.